glad you're here. How are you today? Bienvenidos, iglesia, qué bueno que están aquí. ¿Cómo se encuentran? Amen? Bien. Well, today we're continuing with our verse-by-verse series through the book of Galatians. El día de hoy continuamos con nuestra serie de estudios verso por verso a través del libro de Gálatas. And we've titled this series Grace because more than any other book of the Bible, Galatians is all about God's grace. Y hemos titulado esta serie Gracia porque más que cualquier otro libro de la Biblia, Gálatas habla de la gracia de Every Dios. Christian should be able to define God's grace. Can you give a simple definition of God's grace from memory? Todo cristiano debería de definir la gracia de Dios de una manera sencilla. ¿Podrías tú hacerlo de memoria? If you can't define grace, write this down. I'm going to give you the same definition I give you every week. Write it down, get it in your heart and mind. Si aún no puedes dar una definición de la gracia, escribe lo siguiente porque he estado dándolo cada semana y lo voy a estar haciendo, pero escríbelo para que lo tengas en tu mente. Grace is God's free, undeserved, unearned favor upon His children. La gracia es el favor gratuito e inmerecido de Dios sobre sus hijos. One more time, God's grace is God's free, undeserved, unearned favor upon His children. Una vez más, la gracia es el favor gratuito e inmerecido de Dios para con sus hijos. The Apostle Paul believed in grace and walked in grace and he taught grace. El apóstol Pablo creía en la gracia, él caminaba en la gracia y enseñaba la gracia. Well, today we're going to see Paul travel on a journey with two of his old friends. Hoy vemos al apóstol Pablo hacer un viaje con dos de sus antiguos amigos. And that reminds me of the story of the three very old friends in our church. Y eso me recuerda la historia de esos tres amigos ya muy viejos aquí en la iglesia. Old Jesus and old Sabino went for a ride, and old Fernando was driving the car. El viejo de Jesús, el viejito de Sabino y el más viejito de Mike estaba manejando un carro. So they were driving, Fernando's driving along, he comes to a red light, old Fernando drives straight through the red light. Y va manejando el viejito de Mike y de pronto se enfrenta con un semáforo en rojo y se lo cruza de paso. Well, this scared Jesus and Sabino, but they didn't say anything. Esto asustó a Jesús y a Sabino, pero ellos no dijeron nada. But then they came to another red light. De pronto se encuentran con otro semáforo en Again, rojo. Fernando drove straight through the red light, but this time he almost got them all killed in a big wreck. Una vez más, Mike atraviesa el semáforo en rojo, pero esta vez por poco y se matan, casi chocan. Jesus couldn't take it anymore. He had to say something. Jesús ya no podía soportar más, tuvo que decir algo. He said, Fernando, don't you know you've run through two red lights and almost got us killed? Y le dice, Mike, ¿qué no te has dado cuenta que ya atravesaste dos semáforos en rojo y casi nos matas? Fernando looks over and says, oh, am I driving? Mike voltea a ver y dice, ¿acaso estoy manejando yo? Old, all the old people get it, right, Neil? Los viejitos ya entendieron. The joy of having old friends. El gozo de tener viejos amigos. Well, we're going to see Paul travel with two of his old friends on a trip to Jerusalem. Vamos a ver a Pablo viajar con dos de sus antiguos amigos a Jerusalén. This was not a vacation. Paul had to deal with a problem in Jerusalem. Esto no eran vacaciones, Pablo tenía que enfrentar un problema ahí en Jerusalén. You see, false teachers had crept in called Judaizers, and they were teaching false doctrine throughout the Roman Empire, including Jerusalem. Porque los falsos maestros ya se habían metido en las iglesias, en todas las iglesias, incluyendo Jerusalén. So Paul traveled to Jerusalem to fight for truth and to fight for grace. Así que Pablo viaja a Jerusalén para pelear por la verdad y pelear por la gracia. There on the screens you can see today's Bible text and our sermon title. En tu pantalla puedes ver ya el título del sermón y el texto bíblico en el que se basa. Today we're going to study verse by verse through Galatians chapter 2 verses 1 through 10. Hoy estaremos estudiando Gálatas, capítulo 2, versículos 1 al 10. The title of our sermon today is Fighting for Grace. Y el título del sermón es Peleando por la gracia. Paul is going to be fighting and defending God's grace. Pablo estará peleando y defendiendo la gracia de Dios. He's going to defend the truth that we're saved by grace through faith, not of works, not of anything we could do. Él estará defendiendo la verdad de que somos salvos por gracia, por medio de la fe y no por obras. And there's many important Bible lessons God has for you as a Christian in this important text today. Y hay muchas lecciones muy importantes que Dios tiene para ti como cristiano en este texto bíblico hoy. So let's get started. Would you open up your Bibles, please, or your phones? We're in Galatians chapter 2 today. Vamos a iniciar, por favor, abran sus Biblias o sus aparatos electrónicos en Gálatas capítulo 2. And we're going to begin by reading verses 1 and 2. Y vamos a iniciar leyendo versículos 1 y 2. Galatians
Galatians chapter 2, verses 1 and 2. Would you please read along in your own Bible? Estamos en Gálatas 2, versículos 1 y 2. Por favor, lean en su Biblia. Paul talking here says this, verse 1. Then after 14 years I went up again to Jerusalem with Barnabas and also took Titus with me. I went up by revelation and communicated to them what gospel which I preach among the Gentiles, but privately to those who were of reputation, lest by any means I might run or had run in vain. Después, pasados 14 años, dice Pablo, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Paul here is talking about a very important and famous trip that he took to Jerusalem. Pablo está hablando aquí de un viaje muy importante, muy famoso que hizo a Jerusalén. Bible scholars have named this trip the Jerusalem Council. Los estudiosos de la Biblia le han llamado a este viaje el concilio en Jerusalén. If you want to read about these, what went on at the Jerusalem Council, you can find the details in Acts chapter 15. You can read it later on your own time. Si tú quieres saber los detalles de lo que sucede en el concilio en Jerusalén, puedes leer Hechos capítulo 15 en tu propio tiempo. But Paul traveled to Jerusalem to combat a problem and to fight for grace. Pero Pablo viaja a Jerusalén para enfrentar un problema y pelear a favor de la gracia. You see, legalism, false teaching had been creeping into all of the churches, so this trip was Paul dealing with that problem. Porque el legalismo, las falsas enseñanzas se han inmiscuido, se han metido en las iglesias, y en Jerusalén Pablo tiene que tratar con esta situación. Would you look at this map of Paul's missionary journeys with us? Por favor, mira este mapa de los viajes misioneros de Pablo con nosotros. Now we can see up there that region of Galatia. Those are the churches that Paul planted, that he's writing this letter of Galatians to. Si te das cuenta, en esta zona ves aquí el área de Galacia, que son las iglesias a donde Pablo fue y plantó iglesias, las ciudades. But today Paul sails back to Jerusalem at the end of this second missionary journey. Sin embargo, el día de hoy estamos viendo cómo Pablo regresa en esa línea recta que está aquí en el mar, regresando a Jerusalén, finalizando, su segundo viaje misionero. See, the biggest danger to the early church was this false teaching led by the Judaizers. Porque el mayor peligro para la iglesia primitiva en aquel entonces era esta falsa enseñanza dirigida por los llamados judaizantes. They said to be saved, you had to believe in Jesus and get circumcised and follow the Jewish law. Ellos decían que para ser salvo tenías que creer en Jesús, más ser circuncidado, más seguir la ley judía. And most of these Judaizers had come from the capital of Jerusalem. Remember where the first church was? Peter was a pastor. Y la mayoría de estos judaizantes provenían de la capital, allí en Jerusalén, donde Pablo había estado. But unfortunately, even Peter, the great apostle, and John and James and the others, they were starting to follow this false doctrine. That's why Paul has to travel there to deal with it. Pero desafortunadamente, incluso Pedro, Juan y los otros apóstoles están cayendo en los engaños de estos falsos maestros. Es por eso que Pablo tiene que viajar a Jerusalén. So Paul begins here in chapter 2 by telling us this trip that he took by boat at the end of that journey with Barnabas and Titus to go to Jerusalem. Así que Pablo en esta historia nos dice de este viaje que tuvo que hacer por barco junto con sus amigos Bernabé y Tito, regresando a Jerusalén. And when Paul got there, he met with Peter and James and John about this problem. Y cuando Pablo llega ahí, se sienta a platicar con Pedro, Jacobo y Juan para solucionar este problema. Peter went to defend and fight for the truth and for grace. Pablo fue a predicar y a pelear y defender la verdad y la gracia. Now, there's something else that I want to talk about in this Bible text. Hay algo más que quiero decir en este texto bíblico. And that is, we find out here from Paul how to handle conflict. Que aquí aprendemos de Pablo cómo podemos manejar el conflicto. How many of you have had a conflict in your life in the last 50 years? Raise your hand. En los últimos 50 años, ¿quién ha tenido un problema, un conflicto con alguien? Levanta tu mano. Okay, all of us. Todos nosotros. Okay. Here's the important thing.
how do you handle the conflict? Aquí viene la pregunta importante, ¿cómo lo manejas? Paul teaches us how to handle conflict. Pablo nos enseña cómo manejar el conflicto. Paul doesn't gossip about Peter behind the scenes. Pablo no va a chismear acerca de Pedro a sus espaldas. Paul doesn't ignore the conflict because he doesn't want confrontation, and then the conflict lasts for a year and 10 years and 50 years. Pablo no ignora el conflicto porque no quiere tener confrontación y el conflicto continúa ahí por años, décadas. Paul goes and he says, Peter, let's talk about this. Pero Pablo va y dice, Pedro, ¿sabes qué? Necesitamos hablar de esto. Friends, direct communication is how you handle conflict. Amigos, la manera de manejar el conflicto es con la comunicación directa. Direct, loving communication. Es una comunicación directa y en amor. You don't come in mad and say, you did this and you did this and I can't believe you did this and I can't stand you because you did this. Now let's talk about the issue. That's not how you go in. No puedes tener una comunicación llegando y decir, ¿sabes qué? Tú hiciste aquello, me enteré de aquello, no puedo creer que hiciste esto, te odio, pero ven, vamos a platicar. You come Así in no funciona. lovingly and you say, hey, let's talk about this. What's going on? Let's just talk about it together. Pero llegas tranquilo y dices, ¿sabes qué? Quiero platicar contigo acerca de esto, platiquemos. Are you a mature enough believer to do what Paul did here? ¿Eres un cristiano suficientemente maduro para hacer lo que Pablo está haciendo When aquí? there's conflict in your marriage or with another believer, do you have the guts and the spiritual strength to go in calmly, lovingly, and say, let's talk about it? Not going in accusing, but just saying, let's talk about it. Cuando tienes algún conflicto en tu matrimonio o con algún otro creyente, llegas tranquilo y dices, vamos a platicar. No llegas acusando, pero preguntas y dices, platiquemos. That is step one and the best step on how to overcome any kind of conflict you're facing. Ese es el paso número uno y el mejor de los pasos de cómo nosotros podemos superar cualquier conflicto. In fact, that's what Jesus tells us to do. Listen to what Jesus said about this, Matthew 18:15. De hecho, esto es lo que Jesús nos dice al respecto en Mateo 18:15. Moreover, if your brother or sister, ladies, sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. If he hears you, you have gained your brother. Si tu hermano o hermana, damas ahí, peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Paul did not want to go on this trip. Pablo no quería hacer este viaje. Would you want to go on a 1,000-mile trip to have to deal with the big conflict? No. ¿Te gustaría te hacer un viaje de 1000 millas para simplemente hacer frente a un conflicto? No. But Paul knew the only way to overcome conflict is open, loving communication, and that's why he makes this trip. Are those for me, brother? Pero Pablo sabía que la única manera de hacer frente a un conflicto es a través de una comunicación abierta y en amor. Let's see what happens next. Let's study verse by verse, verse 3. Vamos a ver qué sucede adelante, estudiando verso por verso en el versículo 3 ahora. Verse 3, Paul continues here. Read it with me. Yet not even Titus, who was with me, being a Greek, was compelled to be circumcised. Verso 3, más ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. So here in verse 3, Paul gives us a hint about this big problem. Aquí en el versículo 3, Pablo nos da ya una pista de qué tiene que ver o de qué se trata este gran problema. Now, this problem was so severe that it was threatening to totally tear Christianity apart in those days. Este problema era tan severo, tan serio, que amenazaba con destruir el cristianismo completamente en aquellos días. This was not a non-essential issue. This was a salvation issue. We call it an essential issue. That's why Paul had to confront it. Esto no era meramente un asunto no esencial de la Biblia, esto era un asunto que llamamos esencial respecto a la salvación. Por tanto, Pablo tenía que enfrentarlo. Now, let me ask you a question about that. Déjame hacerte una pregunta al respecto. Is it okay for Christians to disagree and have different opinions over non-essential issues? ¿Está bien? Es la pregunta, que los cristianos tengamos desacuerdos o opiniones diferentes en asuntos no esenciales espirituales. Yes or no? Sí o no? Yes, it is. Sí, está It's bien. okay. Spiritual gifts, they're important, but they're not essential. We can agree to disagree on those non-essential Los issues. dones espirituales son importantes, mas no esenciales, así que podemos estar en desacuerdo si es necesario, está bien. End times, how we think the end times is going to pan out. It's important, but we can agree to disagree on those issues. En asuntos de los tiempos finales, la escatología, son importantes, pero también podemos estar en desacuerdo y no hay problema. Usher, can you help us out, please? Thank you very much. Usher,
Can you take over here? He's not hearing me. He doesn't understand. Aquí de este lado. Gracias, por favor, amiga. Muchas gracias. ¿Nos Hey, ayuda, Sugier, por favor? Hey, ushers, can you get somebody at this door? We have nobody on this inside of the door. Thank you so much, guys. Love you. We always need somebody inside the door and somebody out. Thank you. Sorry about that. We love babies, but hey, good news for you moms. Buenas noticias para las mamás. We're saving up money to have a nursing mom's room. We're going to have a big window right above that door. So Está- pray we finish it by summer. Estamos ahorrando dinero para tener un cunero para las mamás con una ventana grandísima ahí para que ellas puedan estar viendo el servicio. Esperamos tenerlo al final del So verano. moms only with little tiny babies, they're going to get a very special room up there where they'll be able to hear and see, and their babies can play and cry and yell and all that stuff. Y estamos orando Always need nuts y for their ahorrando dinero para las Thanks. mamás con los bebitos chiquititos de brazos, con una ventana grande, con bocinas para que ellas puedan ver y escuchar. Y los niños van a poder gritar todo lo que quieren y llorar y nosotros no los vamos a You guys can disagree with non-essential issues we teach here. Ustedes también pueden estar en desacuerdo en asuntos no esenciales que enseñamos desde el púlpito. It's even okay if you disagree with your beloved Pastor Miguelito. Aún está bien si estás en desacuerdo con tu queridísimo y amadísimo Pastor Miguelito. If you want to be wrong, that's fine. Si quieres estar mal, pues está bien. Just kidding. Es broma. Kind of. Bueno, más o menos. It's always okay for Christians to disagree, to agree to disagree on non-essential salvation issues. You can do that here at your Está church. bien que los cristianos estén en desacuerdo con asuntos no esenciales de la Biblia. Está bien y eso va a suceder aquí en la iglesia, no hay problema. But when it comes to salvation issues, we cannot agree to disagree. It's too important. Pero cuando se trata de asuntos esenciales de la salvación, ahí no podemos estar en desacuerdo. Es muy importante. The problem, the issue Paul is dealing with here is a salvation issue. El problema que está tratando Pablo aquí es un asunto de salvación. Paul brings up the big issue here in verse 3. Did you see it there in your Bible? Y Pablo menciona el asunto, el problema ahí en el verso 3. ¿Te das cuenta cuál es? Now let me be honest with you. I have trouble talking about this topic. I hate this topic. Y siendo honesto, el pastor, a él no le gusta hablar de ese tema, lo odia. For a man, this topic is painful. Para un hombre hablar de ese tema es doloroso. For a man, this topic can bring fear and trembling to every man. Para todo hombre, el hablar de ese tema puede traer temor y temblor. In fact, I don't even like to say the word. Es más, ni siquiera le gusta decir la And palabra. I'm not going to say it. Instead of saying the word, I brought some props and I'm going to show you what this problem Y en was. lugar de decir la palabra, lo que va a hacer el pastor es enseñarte algunos objetos que te ayudan a ver cuál es el problema. Ready for you the first prop that describes this problem? ¿Listos para ver el primer objeto que describe el problema? Some of you look confused. Let me show you another Algunos de prop. ustedes se ven confundidos. Va a enseñar otro objeto. ¿Qué tal ese? Got it yet? ¿Ya le entendieron o todavía no? Some of the ladies are going, what's he talking about? Algunas de Okay. las damas todavía no agarran la onda. I think I got one more. Uno más. Figure out the topic yet? Ahora sí, ¿ya entendieron cuál es? Okay, photo ops, photo ops. Photo, Get those cameras photo. out. Here they are. I refuse to say the word. What is it? Look at verse El 3. pastor se niega en Let me decir hear la it. palabra. ¿Cuál es? Ustedes díganla. Let me hear it. Ouch. Circumcision. La circuncisión. Back in that, it's not a big deal today. Back in that day, it was a huge deal. It was a salvation issue. Hoy en día no es un asunto relevante. En aquel entonces sí lo era y trataba con asuntos de la salvación. You see, these false teachers were saying again, you believe in Jesus, get circumcised, follow the Jewish law to get saved. Una vez más, estos falsos maestros decían, tienes que creer en Jesús, pero tienes que ser circuncidado y seguir la ley judía para ser salvo. And Christians were believing this. Y los cristianos de aquel entonces estaban aceptando esto y creyéndolo. These false teachers would come from Jerusalem. Estos falsos maestros venían de And Jerusalén they'd say, believing in Jesus is fine, but we're holy, we're from Jerusalem. You have to do other things to really be saved. Estos judaizantes decían, sabes que creer en Jesús está bien, pero nosotros los santos de Jerusalén tenemos que hacer otras cosas para ser salvos. And even Peter, James, and John, they were following this false teaching
adding to salvation. Incluso Pedro, Jacobo y Juan estaban siguiendo esta falsa enseñanza, añadiéndole a la salvación. Now, I want you to notice what Paul does about this problem of circumcision. Would you read verse 3 again with us? Pero quiero que te des cuenta lo que Pablo hace acerca de este problema de la circuncisión en el verso 3. Léelo con nosotros, por favor. Verse 3, Paul writes, "Yet not even Titus, who was with me, being a Greek, was compelled to be circumcised." Pablo escribe, más ni a un Tito que estaba conmigo con todo y ser griego fue obligado a circuncidarse. Paul brings his friend Titus to this Jerusalem council. He wasn't circumcised. Why does Paul do it? It's very important. Pablo trae a su amigo Tito a este concilio en Jerusalén. Tito no ha sido circuncidado y es muy importante el por qué lo trae. Here's why. Titus was a Gentile, non-Jew, first of all. Esta es la razón. Tito era un no gentil, él no era judío en primer lugar. Titus was on fire, spirit-filled, preaching the gospel, planting churches. Tito era un creyente lleno del Espíritu Santo, enamorado del Señor, plantando iglesias. All these Jerusalem people would meet Titus and go, "That guy's on fire. He loves Jesus. God's using him so mightily." And Paul would say, "And guess what? He's not circumcised, so you guys don't think he's saved." Y todas las personas en Jerusalén cuando conocían a Tito decían, este hombre es un hombre de Dios lleno del Espíritu Santo plantando iglesias en fuego con el Señor. Y Pablo decía, y adivina qué, no está circuncidado, según tú, él no es salvo. So Titus was like a test case for Paul. Así que Tito era un ejemplo para Pablo, él usaba como ejemplo. He's saying, "You fools are trying to claim that you got to be circumcised and follow these laws to be saved. Look at my buddy Titus. He's more on fire than any of you guys. It means nothing." Y Pablo decía, ustedes necios quieren añadir las leyes y la circuncisión para ser salvo. Y mira, aquí está este hombre lleno del Espíritu Santo. Las cosas que tú estás enseñando no significan nada. That's why Paul brings his Christian friend Titus to this important meeting for the Jerusalem Council. Es por eso que Pablo trae a su amigo cristiano Tito a esta reunión en el concilio de Jerusalén. Let's continue on verse by verse and read verses 4 to 6. Continuamos verso por verso leyendo versículos 4 al 6. Paul continues, "This occurred because of false brethren secretly brought in who came by stealth to spy out our liberty which we have in Christ Jesus, that they might bring us into bondage, to whom we did not yield submission even for an hour, that the truth of the gospel might continue with you." Verse 6. "But from those who seemed to be something, whatever they were, it makes no difference to me. God shows personal favoritism to no man, for those who seemed to be something added nothing to me." Pablo sigue hablando, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Verso 6. "Pero de los que tenían reputación de hacer algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron." What do you call someone that adds to the biblical message of salvation? ¿Cómo llamas a una persona que le añade al mensaje bíblico de la salvación? What if someone told you to get saved, you need to believe in Jesus and come to our church? ¿Qué tal si alguien te dice, mira, para ser salvo tienes que creer en Jesús, más venir a nuestra iglesia? What if someone told you to be a Christian, you have to believe in Jesus and get baptized? ¿Qué tal si alguien te dice, mira, para ser salvo tienes que creer en Jesús, más ser bautizado? Whenever you add to salvation, it's no longer biblical salvation, friends. Paul calls them what, verse 4? False brethren. Cuando tú le añades a la salvación, ya no es la salvación bíblica. Pablo le llama a estas personas falsos hermanos. Paul is saying these guys that believe in Jesus and are teaching you to be circumcised and follow the law to be saved, they're not even born again. Stop listening to them. Kick them out of your church. They're harming everybody and deceiving people. Pablo está diciendo que estas personas que te están enseñando en creer en Jesús, pero le añaden otras cosas a la salvación, ni siquiera son hermanos, ni siquiera son salvos, no deberían estar ahí en tu iglesia, deberías sacarlos. Friends, this is what every false religion does. Esto es lo que hace cada religión falsa, amigos. Almost all of them believe in Jesus. Casi todas creen en Jesús, But then they add stuff. pero luego le añaden algo. But you got to read this book. You got to do these things. You got to do this, and then you're saved. They're all false brethren. Te dicen, tienes que leer este libro, tienes que hacer estas cosas, tienes que hacer estas reglas. Una vez más, falsos hermanos. That's what these Judaizers were doing. Eso es lo que estos judaizantes están haciendo.
Now, in the middle of verse 4, Paul writes about the tactics or strategy of these false teachers. Would you read verse 4 again A with us? mediados del verso 4, Pablo escribe de la táctica, la estrategia de estos falsos maestros. Léelo con nosotros, por favor. Paul says, these false brothers secretly brought in, who came in by stealth to spy out our liberty, which we have in Christ Jesus, that they might bring us into bondage. Dice que estos falsos hermanos se introducen a escondidas y entraban para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Now, Paul here tells us the end result of Christianity and any false religion. Do you see it? Aquí Pablo nos da el resultado final del cristianismo y de cualquier otra falsa religión. ¿Te das cuenta? Two key words, liberty and bondage. They're in Dos verse 4. palabras claves, libertad y esclavitud. When God saved you, he wanted you to be free. Cuando Dios te salvó para ser libre. That's why Paul describes it, verse 4, the liberty which we have in Christ Jesus. Es por eso que Pablo la describe como la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Do you feel free? ¿Te sientes libre? Are you free of the chains of sin in your life? ¿Eres libre de las cadenas del pecado en tu vida? You know, part of Jesus conquering Satan, sin, and death is to set you free. Parte del hecho de que Jesucristo venció el pecado, la muerte y Satanás es para darte a ti y hacerte libre. Those things have no more power over us. Now, we can go to them in the flesh, but they have no more power over us as Christians. We're free. Estas cosas ya no tienen poder sobre nosotros. Nosotros en nuestra carne podemos acceder a ellas, sin embargo, poder ya no poseen sobre nuestra vida. Paul's going to talk about this again and again in the book of Galatians. Pablo va a estar hablando de esto una y otra vez en el libro de Gálatas. 11 different times he's going to bring up liberty and freedom. 11 times. En 11 ocasiones diferentes estará mencionando la palabra libertad. You see, here's what Paul knew. Grace brings freedom. Esto es lo que Pablo sabía, que la gracia trae libertad. Understanding and believing and walking in grace brings freedom. Entendiendo, creyendo y caminando en la gracia nos da libertad. Walking in God's grace will bring you freedom. El caminar, el andar en la gracia de Dios te va a dar libertad. Remember that, friends. Jesus wants you to be free. Recuerda esto, amigo, Jesucristo quiere que seas libre. Listen to what Jesus said about freedom. We're going to read from John 8, verse 32, and then verse 36. Escuche lo que Jesucristo dice acerca de la libertad ahí en San Juan 8, versos 32 y el 36. Jesus, talking to his followers, to you, says this, verse 32, you shall know the truth, and the truth shall make you free. Verse 36, therefore, if the Son makes you free, you will be free indeed. Jesucristo hablando a sus seguidores, a ti te dice esto, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Así que si el Hijo os libera, serán ustedes verdaderamente libres. Listen to what Paul wrote about freedom. I'm going to read to you from 2 Corinthians 3:17. Escucha lo que Pablo escribe acerca de la libertad en 2 Corintios 3:17. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. We're free to do what, friends? ¿Somos libres para hacer qué cosa, amigos? Free to sin away? ¿Somos libres para pecar cuando queramos? No, sin brings bondage. No, porque el pecado trae You esclavitud. guys all know addicted people. What? They started sinning away. Now they can't get away from that sin anymore. Addicted. Sin brings bondage. ¿Ustedes conocen a algún adicto? Comenzaron con un pecado, ahora no se pueden escapar de ese pecado, se han vuelto adictos, esclavos de ese pecado, de esa atadura. The freedom is to not sin. La libertad que se nos ha dado es para no pecar. I don't have to be rude and harsh and disrespectful and impatient in my marriage anymore. God's broken those. I'm free to love. Yo ya no tengo que ser grosero, áspero, impaciente en mi matrimonio. Jesucristo ya me ha hecho libre, ahora puedo hablar en amor. I don't have to lose my patience and scream at my kids and have a horrible relationship. God has set me free to have self-control and to love. Ya no tengo que ser impaciente y gritarle a mis hijos, ya soy libre, me ha dado la libertad del dominio propio y hablar en amor. Listen to what Paul's going to write about that later on in the same book. We're going to read from Galatians 5:13. Escuche lo que Pablo va a escribir al respecto más adelante en Gálatas 5:13. You, my brothers, talking about Christians, you, were called to be free, but do not use your freedom to indulge the sinful nature. Rather, serve one another in love. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse unos a otros en amor. Now, getting back to our text, at the end of verse 4,
Paul brings up the end result of all false teaching and false doctrine. What's the end result of all that? Regresando a nuestro texto, al final del verso 4, Pablo nos dice el resultado final de toda falsa enseñanza, de todo falso maestro. ¿Cuál es? It brings them into what? Bondage. Los reduce a qué? Esclavitud. It brings into bondage. Los reduce a esclavitud. The Judaizers then, every false doctrine and religion today brings people into bondage. Los judíos, cualquier falso maestro hoy te reduce a esclavitud. The bondage of trying to follow man-made rules and regulations to please God. You can't do it. Es la esclavitud de seguir las reglas hechas por los hombres con el propósito de complacer o agradar a Dios. Eso es imposible, no puedes. Friends, God's grace teaches us that you already have God's favor. You don't have to try and earn it. You already have it as a Christian. Pero amigos, la gracia de Dios nos enseña que tú ya posees el favor de Dios. No tienes que ganártelo como cristiano. Grace teaches us that there's nothing you can do or don't do to make God love you anymore. He already loves you fully. It's because of His grace. La gracia nos enseña que no hay nada que puedas o no puedas hacer para que Dios te ame más. Ya te ama Dios completamente por su gracia. Grace teaches us that everything you get from God, from salvation to blessing, provision, it's all provided to you by His grace. La gracia nos enseña que todo lo que recibes de Dios, desde la salvación, la provisión, las bendiciones, todo lo recibes por su gracia. You did not deserve it. You could never earn it. But God gave it to you anyway. That's grace. No te lo merecías, no te lo podías ganar, aún así Dios te lo dio. Eso es la gracia. Grace is hard for us to understand Para nosotros es difícil comprender la gracia. because the world doesn't work on the laws of grace. It works on the laws of laws and punishments. Porque el mundo no funciona con la ley de la gracia, el mundo funciona con la ley de la recompensa y el castigo. You work well, you get a bonus or a raise. You work bad, you get fired. The laws of good and bad. Trabajas bien, se te da un aumento, trabajas mal, te despiden, bien o mal. School, you do well, you get good grades. You do bad, you get flunked out. The laws of good and bad. Those are the laws En of la the world. escuela te esfuerzas, haces bien, pasas de grado, haces mal y repruebas. Esas son las leyes de este mundo. But grace doesn't work like that. Pero la gracia no funciona así. Grace is simply God's free, undeserved, unearned favor upon all of us. Pero la gracia es ese favor gratuito e inmerecido de Dios sobre todos nosotros. Now, God, from time to time, God gives every Christian a lesson about grace. Y de vez en cuando Dios le da a todo cristiano una lección de gracia. You may not even have realized it, but in your life as a Christian, God has given you lessons about grace. A lo mejor ni siquiera te diste cuenta, pero en tu vida Dios ya te ha dado lecciones de su gracia. Here's how it works. Fíjate cómo funciona. As a Christian, you're sinning away and blowing it. Como cristiano estás pecando, la estás regando. And while you're sinning away and blowing it, God blesses you. Y en ese momento que estás pecando y la estás regando completamente, Dios te And you bendice. feel so bad. Y te sientes tan mal. I don't deserve this. No me lo merezco, dices tú. When's the big heavenly SWAT going to whack me because I know God's so mad at me because I'm sinning and blowing Y it? estás esperando el cintarazo celestial porque sabes que la regaste. And you deserve it, but you don't get it. Y te mereces ese cintarazo, pero no lo recibes. You're sinning, you're blowing it, you're not doing well spiritually, and yet God blesses you. Why? Estás pecando, la estás regando, espiritualmente no estás bien y aún así Dios te bendice y te da. ¿Por qué? It's grace. Eso es gracia. When that happens in your life, that's God giving you a little lesson about grace. Cuando eso sucede en tu vida es Dios dándote una lección, una pequeña lección acerca de la gracia. Remember, God works, God relates to you through grace. Recuerda esto, que la única forma en la que Dios se relaciona contigo es a través de la gracia. So these false teachers are trying to invade the Galatian churches in Jerusalem too. Question is, how would Paul respond? Así que estos falsos maestros están tratando de invadir las iglesias en Galacia y en Jerusalén también. ¿Cómo va a responder Pablo? We see how Paul responded to these false teachers here in verse 5. Would you read that with us, Vemos please? cómo Pablo responde a estos falsos maestros en el versículo 5. Léanlo con nosotros, por favor. Talking about dealing with these false teachers, verse 5, Paul says,
to whom we did not yield submission even for an hour, that the truth of the gospel might continue with you. Pablo, hablando de su actitud hacia los falsos maestros, dice: a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Church, you can't ignore false teachings, and you can't let them creep into the church. Iglesia, no puedes ignorar las falsas enseñanzas y no puedes permitir que se metan a la iglesia. That's why Paul is a leader, a pastor. Paul stands up against these false teachers and their false doctrine. Es así por la razón por la que Pablo, como pastor y líder, le hace frente a estas falsas enseñanzas y los falsos maestros. Let me tell you, our church staff, you have a great group of pastors and leaders that love you, pray about you, care about you, and are committed to defend you. Déjame decirte que aquí en la iglesia un equipo de pastores y líderes están comprometidos porque te aman, a orar por ti, a cuidar de ti. And we have to deal with these false teachers sometimes. Y de vez en cuando tenemos nosotros que tratar con estos falsos maestros también. At least once a month we have somebody come in bringing some false doctrine. We try and explain them their error. If they insist on it, they're a false teacher. Y de vez en cuando, a lo mejor hasta una vez al mes, tenemos alguna persona que trae falsa doctrina, falsa enseñanza. Nos sentamos y platicamos con esa persona, pero si insiste en continuar con esa creencia, es un falso maestro. And when a false teacher tries to bring their corrupt doctrine into the church, they don't get the right hand of fellowship, they get the right foot of fellowship. Bye, Y don't come cuando back. un falso maestro insiste en traer sus enseñanzas corruptas a la iglesia, no reciben la mano derecha del compañerismo, reciben el pie derecho del Yeah, compañerismo. Because we're called to defend the flock, you guys. Porque nosotros hemos sido llamados a defender, a proteger el rebaño, o sea, a ustedes. And that's also why we are uniquely the church that will teach verse by verse, chapter by chapter, through the whole counsel of God. Because when you do that, you are much less likely to fall into doctrinal error by doing topical sermons. That's why we teach you the whole counsel of God here at your church. Y es por eso que en tu iglesia somos los únicos que estamos haciendo esto de enseñar verso por verso, libro por libro, a través de todo el consejo de Dios. Haciendo esto es menos probable que caigamos en un error y también tú reconozcas los errores de fuera para protegerte a ti, iglesia. Church, Paul the Apostle was willing to fight for grace. Iglesia, el apóstol Pablo estaba dispuesto a pelear por la gracia. The churches that he planted were churches full of grace. Y las iglesias que él plantó eran iglesias llenas de gracia. Our church desires to be a church that embraces and gives and believes in grace. Nuestra iglesia quiere ser una iglesia que abraza, recibe, cree y enseña la gracia. We want to raise up mature saints like you that believe and receive and live and walk in grace. Queremos nosotros edificar o levantar hombres y mujeres como ustedes maduros que creen, reciben y caminan en la gracia. See, it's understanding and believing grace that will leave you open to God and what He's doing, even when you're struggling. Porque el creer en la gracia es lo que te va a permitir estar abierto para que Dios trabaje en tu vida aún cuando estás fallando. It is understanding and believing in grace that will help you get up when you sin and stumble. El entender y el creer en la gracia es lo que te va a ayudar a levantarte cuando has tropezado con el pecado. Grace says God accepts you as a Christian right where you're at, and He loves you unconditionally right where you're La at. gracia dice que Dios te acepta como cristiano ahí donde te encuentras y te ama incondicionalmente ahí donde te encuentras. You see, when people begin to understand, believe, walk in grace, they begin to grow spiritually. Porque cuando las personas comienzan a entender, creer y andar en la gracia, crecen espiritualmente. And that's why I'm so excited to study grace with you in this series on Galatians. Y es por eso que estoy muy emocionado de estar estudiando con ustedes esta serie de la gracia en el libro de Gálatas. So Paul goes to Jerusalem to fight for grace at this Jerusalem council. Así que Pablo va a Jerusalén para pelear a favor de la gracia en el concilio de Jerusalén. How did the council end? ¿Y cómo termina este concilio? We'll find out as we finish up. Let's read verses 7 to 9. Vamos a descubrirlo leyendo el versículo 7 al 9. Paul writes, on the contrary, when they saw that the gospel for the uncircumcised had been committed to me as the gospel for the circumcised was to Peter, for he who worked effectively in Peter for the apostleship to the circumcised also worked effectively in me toward the Gentiles.
When James, Cephas, Peter, and John, who seemed to be pillars, perceived the grace that had been given to me, they gave me and Barnabas the right hand of fellowship, that we should go to the Gentiles and they to the circumcised. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. So Paul is there in Jerusalem having this meeting, this Jerusalem council. Así que Pablo está ahí en Jerusalén teniendo esta reunión en el concilio de Jerusalén. And Paul is having a conflict, a disagreement with Peter. Y Pablo tiene un conflicto, un desacuerdo con Pedro. You know, this is a reminder that, guys, in church, in your marriage, there's going to be disagreements. Y este es un recordatorio para todos de que en la iglesia, en tu matrimonio, va a haber desacuerdos. You don't leave the church over it. You don't walk away from God because of it. You talk it over. No abandonas la iglesia por eso, no te vas de la iglesia por un tiempo nada más por ello, pero platicas al respecto. In this story, Peter and Paul are not getting along. They're having a disagreement. En esta historia, tanto Pedro como Pablo no se están llevando bien, tienen un desacuerdo. Well, this reminds me of the story of the two little brothers, George and the redhead, Jeremiah J. Boogie, who were disagreeing. Esto me recuerda la historia de aquellos dos niñitos, George y el pelirrojo de Jeremías, que estaban en desacuerdo. Their beloved mom had made a big plate of cookies, but there was only one cookie left, and they were both fighting and arguing over that last cookie. Su mamá les había horneado unas deliciosas galletas y quedaba una última galletita. Ambos estaban peleando por ella. So their good Christian mom wanted to teach them a lesson. Y su mamá, siendo una buena cristiana, quería darles una lección. And she said, you know, boys, if Jesus was here, Jesus would say, let my brother have the cookie. Y ella les dice, miren niños, si Jesús estuviera aquí, él diría que mi hermanito se quede con la galleta. Little Jeremiah thought about that, and then he began to smile. Y el pequeño Jeremías meditó en eso y luego comenzó a sonreír. And then little Jeremiah looked over at his brother George, Y luego Jeremías voltea a ver a su hermanito George. and he said, George, today I think you get to be Jesus. He grabs a cookie and runs. Y dice Jeremías, George, hoy te toca ser Jesús. Agarra la galleta y se va. There will be disagreements. Va a haber desacuerdos. You calmly and lovingly communicate. Pero tranquilamente y en amor te comunicas. And then you talk it through, you bring it up. Y luego lo platicas. That's what Paul does here. Y esto es lo que está haciendo Pablo. Now, Paul respected these leaders of the Jerusalem church. That's why he took the time to talk face to face with them. Ahora Pablo respetaba a los líderes de aquí de la iglesia, es por eso que se tomó el tiempo de hablar cara a cara con ellos. But there's something else that Paul knew, very important. Pero también hay algo más que Pablo sabía y es muy importante. Paul knew he was equal to Peter. Pablo sabía que él era igual a Pedro. Remember verse 6, Paul says, God shows favoritism to no man. Recuerda que el verso 6 dice que Dios no hace acepción de personas. Verse 8, Paul says, he who worked effectively in Peter, God, for the apostleship to the circumcised, also worked effectively in me towards the Gentiles. Y en el verso 8 Pablo dice que el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para con los gentiles. The same God that worked in Peter was working in Paul. And let me tell you something else amazing about that. El mismo Dios que estaba actuando en Pedro también actuaba en Pablo. Pero déjame decirte algo más asombroso al respecto. Do you know that the same God that worked in Peter and Paul back then is working in you and your life today? ¿Sabías You know tú que el mismo Dios que está actuando actuó en Pedro y Pablo en aquel entonces está actuando en cada una de sus vidas? Do you know the same God that used Peter and Paul back then wants to use you as a Christian today? ¿Sabías tú que el mismo Dios que usó a Pedro y a Pablo en aquel entonces te quiere usar a ti hoy como cristiano? Do you know that the same God that gave ministry to Peter and Paul has ministry for you to do as a Christian today? ¿Sabías tú que el mismo Dios que le dio ministerio a Pedro y a Pablo tiene ministerio para ti hoy como cristiano? You are just as important to the kingdom as Peter and Paul were. God shows favoritism to no person. Tú eres tan importante para el reino de Dios como Pedro y Pablo. Dios no hace acepción de It's personas. been said the ground is level at the foot of the cross. Do you know what that means? Se ha dicho que el suelo
suelo, la base está a nivel al pie de la cruz. ¿Sabes qué significa eso? It means that we are all equally important. The ministry we have is equally important to God. Let that encourage you. Lo que today. significa es que todos y el ministerio que tenemos es igualmente importante ante la presencia de Dios. Why were Peter and Paul used by God so mightily? Why? ¿Por qué es que Pedro y Pablo fueron usados tan poderosamente por Dios? Because they were so holy. Oh, porque ellos eran súper No, santos. they weren't so holy. No No lo one's that eran. holy. Nadie es. Here's what they did. They believed, understood, and walked in grace. Pero eso es lo que ellos hacían. Ellos creían, entendían y andaban en la gracia de Dios. Believing and understanding, walking in God's grace, enabled them to be fruitful. Friends, remember God's grace. El entender, creer y caminar en la gracia de Dios los capacitó para ser fructíferos. Amigos, ustedes pueden hacer lo mismo. For the believer that will believe in grace and receive God's grace, you can do great things. No one can stop you. Para un creyente que cree, recibe y anda en la gracia de Dios, puede hacer grandes cosas. Nadie te puede detener. For a believer that receives God's grace and gives out grace in their relationships and marriage can thrive too. Para un creyente que recibe la gracia de Dios, pero también da la gracia de Dios en sus relaciones, para ese creyente, su matrimonio y las relaciones con las demás personas crecen. Now we find out how the Jerusalem council ends in verse 9. Would you read that again with us, please? Pero vemos cómo termina el concilio en Jerusalén, ahí en el versículo 9. Léanlo con nosotros, por favor. And when James, Peter, and John, who seemed to be pillars, perceived the grace that had been given to me, they gave me and Barnabas the right hand of fellowship. There Y it is. reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. The disagreement, the problem ends in agreement and unity. El desacuerdo y el problema termina con qué? Un acuerdo y con unidad. The problem has been overcome. How? El problema ha sido vencido, ¿cómo? By ignoring it and never talking about it? Is that what Paul did? Ignorándolo, sin hablar de eso, así fue como se hizo. No, Paul had the courage with open, loving, direct communication. That's where it started. Pablo tuvo el valor de hacer o iniciar una conversación abierta y en amor, así se inicia. And then Paul also fought for grace. Guys, it's about God's grace. It's not about us, not about you, Peter. It's about God's grace. Y en segundo lugar, Pablo peleó a favor de la gracia. Pablo dijo, no se trata ni de ti ni de mí, Pedro, se trata de la gracia de Dios. And the end result was unity. Y el resultado final fue la unidad. God loves unity. Dios ama la unidad. Grace brings unity. La gracia produce unidad. Law brings division. Grace brings unity. La ley produce división, la gracia produce unidad. God wants his believers, he wants you and I to be unified, unity. Dios quiere que sus creyentes, que tú y yo estemos unificados, que tengamos unidad. As we finish up, listen to what the Bible teaches us about unity. Psalm 133:1. Para terminar, escucha lo que la Biblia enseña acerca de la unidad en el Salmo 133:1. How good and pleasant it is when brothers live together in unity. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. In one of Jesus' final prayers, he prayed for the church about unity. Listen to this, John 17:23. En una de sus oraciones, el Señor Jesús ora al Padre por la iglesia en cuanto a la unidad. Mira lo que dice San Juan 17:23. Jesus praying for the church says this, may they be brought complete unity to let the world know that you sent me, you've loved them in the same way that you've loved me. Jesús orando por la iglesia dice, permite que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Did you see what Jesus said about God's love for you at the end of verse 23? ¿Te das cuenta lo que Jesucristo dice acerca del amor de Dios por ti al final del verso 23? Jesus wants you to know that God has loved you in the same way he loved Jesus. Jesucristo quiere que sepas que Dios te ha amado a ti de la misma manera en que el Padre ha amado a Jesús. That's a lot of love. Why does God love you so much? Eso es demasiado amor. ¿Por qué te ama tanto Dios? Because you're such good boys and girls. Porque tú eres un niño tan bueno y una niña tan buena. No,
No. Now you guys look really good, but I know human nature, and I know behind the scenes you're not always really good. I'm not accusing Todos you. se ven muy bien, pero también conozco la naturaleza humana y yo sé que detrás del telón nadie se porta muy bien. No acuso a nadie. The Father loves you in the same way he loves Jesus because of grace. Sin embargo, Dios te ama a ti de la misma manera que ama a Jesucristo por causa de su This gracia. book of Galatians is filled with lessons about grace because God wants us to understand it, walk in it, believe it. Este libro de Gálatas está lleno de enseñanzas acerca de la gracia porque Dios quiere que la entendamos, que la vivamos, que andemos en ella. Grace is true, grace is important, grace is worth fighting for. La gracia es verdad, la gracia es importante, vale la pena pelear por la gracia. And that's why here in our Bible story we have seen Paul fighting for grace. Y es por eso que en nuestra historia bíblica de hoy hemos visto a Pablo pelear por la gracia. Amen. As we finish up, I'd like all the believers